Me desperté antes de que el sol terminara de asomarse por encima de los cerros. Abrí el portón del rancho con el chirrido de siempre, ese que ya era parte del amanecer, acompañado del canto de los gallos y los ladridos de mis perros que corrían por el patio levantando polvo. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Caminé despacio hasta el viejo pozo, tomé el balde de metal y lo hundí con cuidado. El agua subió fría, clara, y la llevé hasta los naranjos que mi esposa, Rosa, había plantado muchos años atrás. Cada árbol era como un recuerdo vivo de ella, algunos más torcidos, otros cargados de fruta, todos igual de tercos en seguir creciendo. Mientras regaba, escuché pasos en el camino. Era doña Lupe, mi vecina de toda la vida. Venía cargando un canasto y me saludó con ese «Buenos días, don Mateo», que me hacía sentir menos solo. Me entregó un paquete envuelto en hojas de maíz, tamales calientitos. «Para que no desayune solo café, vecino», dijo. Le agradecí y la vi alejarse mientras sus polleras levantaban el polvo del sendero. Me senté en el corredor de la casa, puse el plato sobre la mesa de madera vieja y desayuné despacio. Tamal con café de olla. El vapor se levantaba, mezclándose con el humo que salía de las cocinas de los vecinos. Ese humo que se enredaba en el aire me hacía recordar que, aunque la casa estaba silenciosa, la vida seguía latiendo alrededor. Al mediodía decidí bajar al tianguis del pueblo. Caminé hasta la parada, saludando a un par de jornaleros que pasaban con machete al hombro. En el mercado compré un pedazo de carne y algunas verduras. Ahí me encontré con Santi, el hijo menor de una señora que vende huevos. El chamaco, siempre con esa sonrisa traviesa, se me acercó. «Don Mateo, yo le ayudo a cargar la bolsa, pero me paga con una naranja de las suyas». Le di una, y él, feliz, me acompañó hasta el final de la calle. Regresé al rancho cargando la carne envuelta en papel, pensando en preparar un guiso sencillo para la tarde. Apenas crucé el portón, lo vi, un camionetón negro estacionado frente a la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Era la camioneta de Alonso, mi hijo. Alonso bajó primero. Venía con la camisa perfectamente planchada, el cabello con gel, el reloj brillante en la muñeca. Tras él apareció Isabel, su esposa. Llevaba un vestido elegante y un perfume fuerte que inundó el aire del corredor. Sonreía, pero sus ojos no dejaban de recorrer cada rincón de la casa, como midiendo con la vista. Abrí la puerta y los recibí. «Pásele, hijo. Pásenle, muchachos». Les serví jugo de naranja recién exprimido. Isabel elogió el jardín, el corral, la cerca de madera que apenas la semana pasada había reparado, pero su tono sonaba falso, como quien halaga para esconder otra intención. Alonso comenzó a hablar de su vida en la ciudad. Proyectos grandes, socios importantes, cenas con gente de dinero. Yo lo escuchaba en silencio. De pronto suspiró y soltó: «Papá, usted ya está grande para vivir solo aquí. No es bueno que siga batallando en este rancho». Me limité a sonreír, aunque en el fondo sentí un pinchazo. Los invité a quedarse a comer. Preparé un guiso de res con papas y zanahoria, nada especial pero hecho con cariño. Mientras comíamos, Alonso no dejaba de repetir: «Esta tierra vale mucho, papá. Sería una locura no aprovecharlo». Yo callé, tragando cada bocado con esfuerzo. Isabel, después de la comida, quiso ayudar en la cocina. Al lavar un vaso, se le resbaló y cayó al suelo, hecho trizas. Era el vaso que siempre usaba Rosa. Me agaché en silencio, recogí los pedazos con cuidado, guardando el dolor dentro de mí. Ya entrada la tarde, se despidieron. El motor de la camioneta rugió, dejando tras de sí olor a humo y a perfume caro. Me quedé en la puerta, mirando el camino vaciarse, sintiendo que algo no estaba bien. Cerré con llave, encendí la lámpara de petróleo y traté de dormir temprano, pero la cabeza me daba vueltas con cada palabra de mi hijo. A medianoche, el sonido del teléfono me despertó. El timbre agudo cortaba el silencio de la casa. Me levanté y contesté. Era Isabel, pero parecía no notar que había marcado mal o que no había colgado del todo. Dejé el auricular sobre la mesa, pensando que la línea estaba vacía, y fui a servirme un vaso de agua. Entonces escuché la voz de Alonso, clara, dura, atravesando el cable. «Papá ya no puede solo. Hay que convencerlo de entrar en una residencia. Vendemos el rancho y nos caen varios millones de pesos». Isabel rió bajito al otro lado.
Con eso nos alcanza para la casa de Querétaro, la de la alberca. Con que logremos vender, todo está hecho. Me quedé inmóvil junto a la ventana. Afuera, los grillos cantaban, los perros ladraban a lo lejos. Dentro de mí, las palabras de mi propio hijo retumbaban como cuchilladas. Apoyé la mano en el marco de madera, temblando. Esa noche comprendí que las grietas en mi hogar ya no eran las del techo que goteaba en temporada de lluvias, ni las paredes que necesitaban pintura. Las verdaderas grietas estaban en el corazón de mi propia sangre. Al amanecer me levanté más temprano de lo habitual. El aire de la madrugada entraba frío por las rendijas de la ventana. Encendí una vela en el altar donde conservo la foto de Rosa y acomodé las flores marchitas de la semana pasada. Me quedé unos minutos mirando esa llama pequeña, como si en ella encontrara fuerzas para aguantar lo que estaba por venir. Después salí rumbo al mercado. Caminé lento por el sendero de tierra, saludando a los pocos que ya andaban despiertos con sus burros y costales. Al llegar, el bullicio de los puestos me envolvió. El olor a pan recién horneado, los gritos de los vendedores de verduras, el humo de las parrillas. Me crucé con doña Lupe, que me miró con cara de preocupación. «Don Mateo, ¿qué le pasa? Tiene los ojos cansados». Le sonreí apenas y respondí: «No dormí bien. Nada más». Ella insistió, como siempre, y me metió en la bolsa un par de panecillos dulces. «Lléveselos. Le van a dar ánimo», dijo. Le agradecí y seguí mi camino. De regreso, al doblar por la entrada del rancho, los vi. Alonso e Isabel ya estaban ahí, parados frente al portón, como si hubieran llegado hacía rato. Me quedé quieto unos segundos, respiré hondo y recordé mi decisión: hacerme el débil. Caminé despacio, exagerando cada paso, y cuando por fin llegué al candado del portón, fingí que me temblaban las manos. La llave tardó en entrar y solté un suspiro largo, como si me costara mucho trabajo. Isabel se adelantó enseguida, con esa voz suave que nunca me ha convencido. «Don Mateo, tiene que cuidarse más. No puede esforzarse tanto». Me sostuvo del brazo y yo dejé que lo hiciera, como si realmente necesitara apoyo. Alonso entró detrás, mirando todo alrededor. Sus ojos se detuvieron en el techo de lámina, donde había una gotera vieja, y en el foco del corredor que parpadeaba. Negó con la cabeza, chasqueó la lengua. «Así no puede vivir, papá. Esta casa se le está cayendo encima y usted ya no tiene fuerzas». Yo no respondí. Solo abrí la puerta de la sala y los invité a pasar con un gesto cansado. Les serví agua fresca, pero cuando puse los vasos sobre la mesa, dejé caer a propósito la cuchara que traía en la mano. El metal sonó fuerte contra el piso. Me agaché despacio, mostrando torpeza. Al levantar la vista, alcancé a ver cómo Alonso e Isabel se miraban entre ellos, convencidos de mi fragilidad. Nos sentamos. Alonso tomó la palabra casi de inmediato. «Mire, papá, nosotros hemos estado hablando. Usted necesita un lugar donde lo atiendan, donde no tenga que preocuparse por nada. Hay residencias muy buenas. Yo puedo hacerme cargo de todo». Lo dijo con tono firme, como quien da una orden. Yo bajé la mirada, hice un gesto de cansancio y apenas murmuré: «Bueno, hijo, lo pensaré». Dentro de mí, cada palabra me quemaba, pero me obligué a mantener la máscara. Isabel intervino entonces: «Sería lo mejor para usted. Además, mantener este rancho es demasiado trabajo. Usted merece descansar». Sonrió, pero yo noté cómo sus ojos se encendían al hablar del rancho, no de mí. Alonso aprovechó para insistir: «Esta tierra tiene un valor enorme, papá. Mucha gente está ofreciendo buen dinero. Es una oportunidad única». Hablaba con entusiasmo, como si ya estuviera viendo los billetes en sus manos. Yo asentí levemente, fingiendo desinterés. Luego puse una mano en la espalda, me levanté con esfuerzo y dije que la cintura me dolía. Caminé hasta la recámara muy despacio, dejando en la mesa, a propósito, un frasco de pastillas. Desde el pasillo me detuve, escuchando. Isabel preguntó en voz baja: «¿Estás seguro de que aceptará vender?» Alonso respondió con absoluta seguridad: «Ya no razona como antes. Es cuestión de tiempo. Terminaremos convenciéndolo». Cerré los ojos, conteniendo la rabia, y esperé unos segundos antes de regresar. Entré de nuevo en la sala como si hubiera olvidado lo que hablábamos. Miré a Alonso y le pregunté con voz torpe: «¿Qué me decías, hijo? No escuché bien». Me sonreí de manera ingenua,
como si estuviera perdido. Isabel me tomó la mano con gesto compasivo. «Nada, don Mateo. No se preocupe». Alonso asintió, convencido de que su estrategia iba funcionando. Al poco rato se despidieron. Los acompañé hasta la reja, arrastrando los pies y apoyándome en el bastón. Isabel me abrazó con delicadeza. Alonso me palmeó el hombro y me repitió: «Piénselo, papá, es lo mejor». Los vi subir a la camioneta. El motor rugió y una nube de polvo quedó suspendida en el aire. Los observé alejarse por el camino de terracería, fingiendo todavía mi debilidad. Pero cuando el vehículo desapareció tras la curva, enderecé la espalda, cerré el puño y lo apreté con fuerza. El viento de la tarde soplaba entre los naranjos y yo, mirando hacia el horizonte, murmuré para mí mismo: «Se equivocan, hijos. Muy pronto sabrán que no estoy tan vencido como creen». El sol apenas despuntaba cuando salí al patio con el sombrero calado hasta las cejas. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. Me agaché junto a los surcos donde Rosa había sembrado flores muchos años atrás. Las malas hierbas crecían tercas alrededor, así que empecé a arrancarlas una por una. El silencio de la mañana solo se interrumpía con el canto de los pájaros que revoloteaban sobre los naranjos. Al remover la tierra con la pala, topé con algo duro. Era la azada vieja con el mango astillado, la misma con la que Rosa y yo trabajamos en los primeros años del rancho. La levanté con cuidado y el corazón se me apretó. Recordé su risa cuando me corregía la postura, cuando me decía que con paciencia la tierra siempre respondía. Me quedé un rato mirando esa herramienta rota, como si en ella estuviera escondido un pedazo de mi vida. Al volver a la galería, saqué de un baúl polvoriento la caja de madera donde guardo las fotos antiguas. Me senté en el banco largo y fui sacando una a una. Soplé el polvo de una foto en la que Alonso, todavía niño, aparecía montado en un potrillo flaco, levantando el brazo y gritando con orgullo: «Siempre voy a cuidar de ustedes, papá». Esa promesa se me clavó como espina en el pecho. Unos golpes en la puerta me sacaron del recuerdo. Era Santi, el hijo de la vendedora de huevos. Traía una canasta con un par de docenas. «Mi mamá dice que se las regale, don Mateo». «Dile que le agradezco mucho», respondí, y le pedí ayuda para barrer el corredor. El niño tomó la escoba con entusiasmo. A cambio le di un puñado de dulces de piloncillo. Se fue contento, corriendo por el camino de tierra mientras yo lo veía alejarse, recordando cuando Alonso tenía esa misma edad. Más tarde, ordené las fotos sobre el altar de Rosa, encendí una vela, acomodé las flores secas y recé en silencio. Las paredes de la casa parecían escuchar mis palabras, y por un momento el silencio se volvió compañía. El repique de las campanas del pueblo llegó hasta el rancho. Decidí caminar hasta la iglesia. Tomé un ramo de crisantemos blancos y avancé despacio, saludando a la gente que encontraba por el camino. La vida del pueblo seguía, los niños corriendo detrás de un balón, las mujeres cargando canastas de tortillas, los hombres regresando del campo con el sudor en la frente. En el atrio de la iglesia me encontré con el padre Esteban Quiroga. Me ofreció asiento bajo la sombra de un árbol y preguntó por mi salud. «Voy tirando, padre, aunque la soledad pesa más cada día». Él me escuchó en silencio, sin juzgar, y me puso una mano en el hombro. En ese momento pasó una anciana de la comunidad. Se inclinó hacia el padre y murmuró, sin saber que yo la oía: «Dicen que varias personas andan preguntando por las tierras de don Mateo». Me quedé quieto, apretando el ramo en mis manos, pero no dije nada. De regreso al rancho encontré a doña Lupe esperándome en la entrada. Traía un recipiente con pozole que le había sobrado del almuerzo. «No puede estar cocinando siempre solo, vecino. Tome un poco». La invité a sentarse un momento. Entre cucharada y cucharada me comentó que en el mercado se había corrido el rumor. Varios intermediarios querían comprar mi terreno. Yo sonreí y fingí indiferencia, cambiando de tema. Al caer la tarde, el teléfono sonó. Era Alonso. Su voz sonaba apurada, casi mandona. «Papá, ¿ya pensó en la residencia? Allá estaría bien cuidado. Tiene médicos, comida, todo». Respiré hondo y respondí despacio, como si me costara trabajo. «Lo pensaré, hijo, lo pensaré». Él insistió un poco más antes de colgar. Después del llamado, me quedé en el corredor mirando cómo el sol teñía de naranja los campos. El viento movía las ramas de los naranjos, y en ese murmullo juraría haber escuchado la voz de Rosa, suave pero firme:
No dejes que te quiten la dignidad, Mateo. Recogí las fotos del altar, las guardé de nuevo en la caja y cerré con llave. Las metí al fondo del armario, como guardando un secreto. La noche cayó lenta. Los ladridos lejanos de los perros me acompañaron mientras me acomodaba en la cama. No concilié el sueño. Cada sonido de la oscuridad me recordaba que algo se estaba gestando, que los días tranquilos del rancho pronto se terminarían. Amanecí con un nudo en el estómago. Apenas probé un pan dulce y un sorbo de café antes de salir. Cerré la puerta del rancho con llave y tomé el viejo autobús que pasaba frente al camino de tierra. El asiento crujía bajo mi peso y el motor rugía como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Me acomodé junto a la ventana, viendo cómo los campos de maíz y las casas dispersas quedaban atrás. En medio del traqueteo, un hombre mayor pasó vendiendo cañas de azúcar cortadas en tiras. Su voz era débil, pero persistente. Caña fresca, endulce la mañana. Le compré una, más por costumbre que por antojo. Al morderla, el jugo dulce me llenó la boca, y no pude evitar recordar cuando Alonso era niño y me pedía una cada vez que íbamos juntos al mercado. Apreté los dientes, sintiendo cómo ese recuerdo inocente se mezclaba con la amarga realidad presente. Llegué al centro de Guanajuato y bajé en la terminal principal. Caminé despacio por las calles empedradas, bordeadas de casas coloridas y balcones de hierro. El bullicio del tráfico y los vendedores ambulantes contrastaba con el silencio del rancho. Crucé la plaza, esquivando a un grupo de estudiantes que reían y corrían, y llegué finalmente al edificio donde tenía su oficina, la abogada Teresa Aguilar. Dentro, el ambiente era otro. Paredes blancas, bancos de madera, un ventilador que giraba lento en el techo. En la sala de espera había varias personas. Vi a un hombre con sombrero de palma, sosteniendo un folder repleto de papeles. También a una mujer joven cargando a su hijo en brazos. Ella lloraba bajito mientras le contaba a otra señora que su propio hijo le había hecho firmar documentos para quitarle el terreno. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me senté sin decir nada, escuchando. Cada historia de abuso y engaño era un espejo posible de lo que estaba viviendo. Sentí rabia, pero también una determinación creciente. No iba a permitir que Alonso me arrebatara lo que Rosa y yo habíamos construido con tanto sacrificio. Finalmente, la secretaria pronunció mi nombre. Entré al despacho y ahí estaba Teresa, una mujer de mediana edad, de mirada firme y manos que transmitían seguridad. Me saludó con una sonrisa profesional y me invitó a sentarme. Saqué con cuidado la carpeta con los papeles del rancho, aquellos documentos que había guardado como un tesoro. Ella los revisó uno por uno, moviendo los labios mientras leía. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. Al final levantó la vista y dijo con voz clara: «Don Mateo, puede estar tranquilo. Esta propiedad está a su nombre, nadie más tiene derecho sobre ella, ni siquiera su hijo». Yo asentí, como si no hubiera entendido bien. Fingí ser más torpe de lo que soy y pregunté otra vez: «Entonces, ¿Alonso no puede vender nada?». Ella repitió con paciencia: «No, señor. La casa y la tierra son únicamente suyas. Si alguien quiere disponer de ellas, necesita su firma». Le pedí que me lo explicara una y otra vez. Ella no mostró molestia. Incluso me entregó copias nuevas de los documentos y me aconsejó guardarlas en distintos lugares, por precaución. Salí de esa oficina con las piernas flojas, pero con el corazón más firme que nunca. De camino de regreso, me detuve en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera y olor a canela. Pedí un café de olla bien caliente. El dueño, un hombre bigotón que ya me conocía, se acercó y me dijo: «Hoy se le ve distinto, don Mateo». Más ligero, quizá. Yo solo sonreí, apreté la taza entre mis manos y no respondí. Mientras bebía, un hombre extraño entró al local. Llevaba un saco arrugado y la barba descuidada. Se sentó en la mesa detrás de mí y comenzó a hablar por teléfono en voz alta. No pude evitar escuchar. Entre frases sueltas entendí: la deuda, Alonso, plazo final. Sentí un escalofrío. Me quedé inmóvil, con la taza a medio camino hacia la boca, y luego fingí no oír nada. El corazón me latía con fuerza. Terminé el café de un trago y salí a la calle. Caminé un buen rato hasta que el ruido de la ciudad fue quedando atrás y tomé el autobús de regreso al rancho. Cuando llegué, ya caía la tarde. En el patio vi a Isabel inclinada sobre una mesa,
ordenando papeles. Al verme, se sobresaltó y metió los documentos en su bolso apresuradamente. «Ah, don Mateo, no lo había escuchado llegar», dijo con una sonrisa nerviosa. Yo asentí, como si no hubiera notado nada raro. Poco después apareció Alonso, con su acostumbrada seguridad. Traía una bolsa de farmacia en la mano. «Aquí tiene, papá. Vitaminas y analgésicos. Debe cuidarse. Tome uno al día». «¿Sí?», me lo entregó, mirándome a los ojos como si quisiera leer mis pensamientos. Yo lo recibí con las manos temblorosas, fingiendo debilidad. En ese instante, vi que de su bolsillo asomaba el celular. La pantalla se encendió y apareció un mensaje. «Paga al menos la mitad esta noche, o atente a las consecuencias». Tragué saliva y desvié la vista, fingiendo no haber visto nada. Isabel me acarició el hombro con ternura ensayada. «No se preocupe, pronto lo llevaremos a un lugar donde no tenga que sufrir estas cargas». Yo asentí despacio, con gesto cansado. Cuando al fin se fueron, el rugido de la camioneta se perdió en el camino. Cerré la puerta, apreté contra el pecho la carpeta con los papeles que Teresa me había entregado y sentí algo nuevo en mi interior. Por primera vez en muchos años, no estaba temblando. Aquella tarde el calor era insoportable. El aire apenas se movía y el sudor me corría por la frente mientras intentaba remendar una vieja red de pesca que guardaba desde los tiempos en que Rosa y yo íbamos al río. Estaba concentrado en el nudo cuando escuché el rugido de un motor conocido. Me levanté despacio y miré hacia el camino. La camioneta negra de Alonso se detuvo frente al portón. Él bajó primero. No era el mismo hombre impecable de costumbre. Su camisa estaba arrugada, la corbata mal anudada, y el gesto de su rostro era duro, cansado. Detrás apareció Isabel, con el bolso colgado y la mirada inquieta, como si cargara un secreto. «Padre, ¿podemos quedarnos esta noche?», dijo Alonso sin rodeos. «Tengo asuntos de trabajo por aquí». Forcé una sonrisa y asentí. «Claro, hijo, esta siempre es tu casa». Los hice pasar. Isabel, nerviosa, se ofreció enseguida a preparar la cena. Bajó a la cocina y yo aproveché para quedarme en el corredor, fingiendo leer un periódico amarillento que había sobre la mesa. Alonso salió con el teléfono en la mano. Caminaba de un lado a otro, murmurando con urgencia. «Denme 2 semanas más», lo escuché decir. «Les voy a pagar, no se preocupen. Conseguiré el dinero de mi padre». Mi corazón dio un brinco. Apreté el papel del periódico, pero mantuve la vista fija en él como si leyera. Cuando colgó, lanzó el teléfono contra la mesa y se dejó caer en la silla, mascullando insultos. En ese momento salió Isabel con un delantal puesto. «Te dije que tu padre podía escucharte», le susurró molesta. Alonso la fulminó con la mirada. Yo, para no delatarme, me levanté despacio, fingí estirarme y me metí a la cocina como si no hubiera pasado nada. Isabel estaba removiendo la sartén. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la cuchara de madera que rodó por el suelo. Me incliné a recogerla. Ella sonrió débilmente, evitando mi mirada. La cena fue silenciosa. Solo se escuchaban los grillos afuera y el crujir de los platos. Isabel intentaba mantener una conversación ligera, pero Alonso respondía con monosílabos, ausente, con los ojos perdidos en un punto de la mesa. Yo comía despacio, observando cada gesto. Al terminar, subí a mi habitación. En la mesa del pasillo estaba la cartera de Alonso, abierta como si la hubiera dejado con prisa. Dudé unos segundos, luego la tomé. Dentro encontré un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un recibo de deuda firmado por una pandilla de la región. El monto era descomunal, imposible de pagar con su trabajo. Sentí un frío en el pecho. Volví a dejar la cartera exactamente donde estaba y cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama sin encender la lámpara. Desde la pared contigua llegaron las voces de Alonso e Isabel. Ella lloraba, rogándole que no siguiera metiéndose en problemas. Él, furioso, le gritaba: «Todo se va a arreglar cuando el viejo venda el rancho». Sus palabras me cayeron como piedras. Me recosté sin poder dormir. La noche avanzaba lenta. A medianoche me levanté, incapaz de soportar el encierro. Salí al corredor, en silencio, y caminé hacia el portón. Fue entonces cuando vi a Alonso. Se encontraba allí, bajo la luz de la luna, hablando con 2 hombres desconocidos. Vestían ropas oscuras y uno de ellos jugueteaba con un cuchillo que brillaba al reflejo de la luna.
No alcancé a oír todo, pero sí lo suficiente. Plazos, amenazas, dinero. Uno de los hombres le dio una palmada en el hombro, dura, como advertencia. Alonso bajó la cabeza, asintiendo. Me retiré sin hacer ruido, con el corazón latiendo desbocado. Entré a mi cuarto, cerré la puerta despacio y me apoyé contra ella. El sudor me empapaba la camisa a pesar del fresco nocturno. Comprendí que mi hijo no solo era ambicioso, estaba hundido en un pozo del que pretendía usarme como escalera para salir. Miré hacia el altar de Rosa. La vela ya se había consumido, quedando apenas un hilo de humo. Me senté frente a la mesa y susurré: Rosa, esto no puede esperar más. Debo actuar antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no dormí. Pasé las horas sentado, escuchando el ulular lejano de los búhos y el retumbar de mis propios pensamientos. La verdad oscura de Alonso había quedado expuesta frente a mis ojos, y aunque me dolía aceptarlo, su sombra ya estaba dentro de mi casa. El amanecer me encontró despierto. La casa estaba en silencio. Alonso e Isabel aún dormían en la habitación de huéspedes. Aproveché ese momento para salir sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado, eché la gorra sobre mi cabeza y caminé hasta la carretera, donde pasaba el primer autobús hacia la ciudad. El camión llegó traqueteando, pintado con colores deslavados y el vidrio rajado en la esquina. Subí y me senté junto a la ventana. Dentro, un grupo de obreros hablaba fuerte, riendo y bromeando. Uno de ellos me reconoció. «Don Mateo», dijo, alzando la voz. «Dicen que sus tierras valen una fortuna ahora». Sonreí apenas, encogí los hombros y no respondí. No era momento de alimentar rumores. Al llegar a la ciudad, caminé entre el bullicio de la gente, hasta la oficina de bienes raíces donde trabajaba Carlos Méndez, un hombre al que Rosa y yo conocimos años atrás. Él me recibió con un abrazo efusivo, sorprendido de verme después de tanto tiempo. «Don Mateo, qué gusto verlo. Pase, pase, siéntese». Sacó de un cajón varios papeles con cifras y gráficas. Me mostró los precios de los terrenos en la zona. Los números me dejaron helado. El rancho podía venderse por una suma que nunca hubiera imaginado. Carlos habló despacio, explicando cómo el desarrollo turístico y los nuevos caminos habían disparado el valor. Me ofreció un café fuerte, y mientras bebía, lo escuché atentamente. Yo asentía, aparentando calma, aunque por dentro mi mente hervía. Cuando terminó, lo miré fijo a los ojos y le dije con voz baja pero firme: «Hagámoslo, Carlos, pero en silencio. Nadie debe enterarse, ¿entiende? Ni mi hijo, ni su esposa, nadie». Él se quedó un momento callado y luego respondió: «Lo entiendo, don Mateo. En unos días firmaremos. Le aseguro que tengo un comprador dispuesto a pagar en efectivo». Apreté su mano, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, recuperaba el control de mi destino. De regreso, entré a una tiendita del barrio. Compré 2 candados nuevos y unas cajas de cartón. La dueña, que me conocía desde siempre, me miró divertida. «¿Y esos candados, don Mateo? ¿Piensa mudarse o qué?». Solté una risa ligera, desviando la mirada. «Nada, solo quiero ordenar un poco la casa». Cuando volví al rancho, Alonso ya estaba despierto. Me esperaba en el corredor, con los brazos cruzados. «¿Dónde estuvo, papá?». Comencé a toser, llevando la mano al pecho, fingiendo un ahogo. Fui al médico. «Hijo, ya sabe, estas dolencias de viejo». Él me observó con gesto severo, pero al final asintió, creyendo mi actuación. Por la tarde, comencé a guardar cosas en las cajas. Ropa sencilla, las fotos de Rosa, el misal que ella usaba cada domingo. Pasaba mis manos por cada objeto como si acariciara un recuerdo. El aire se llenaba de polvo y yo me obligaba a respirar lento para no mostrar ansiedad. Isabel me sorprendió en medio de esa tarea. «¿Qué hace, don Mateo? ¿Por qué empaca sus cosas?». Le respondí con una sonrisa cansada. «Voy a necesitar todo listo. Pronto me iré a la residencia. Así será más fácil». Sus ojos brillaron de satisfacción. «Hace bien, es lo más sensato. Así estará cuidado como merece». Alonso salió al anochecer, con el celular pegado al oído. Caminaba nervioso por el patio, discutiendo a gritos con alguien. No entendí cada palabra, pero sí el tono desesperado. Lo vi alejarse por el camino, pateando piedras. Dentro de la casa, Isabel se sentó en la cocina, retorciendo las manos sobre el regazo.
No decía nada, solo miraba al suelo, perdida. Yo me acerqué al altar de Rosa, encendí una vela y me quedé allí. La llama temblaba, reflejándose en mis ojos húmedos. Mañana empezamos de nuevo. Rosa, susurré. Nadie podrá arrebatarnos lo que tanto nos costó. Al día siguiente, me levanté con el cielo aún oscuro. Volví a tomar el autobús hacia la ciudad. Esta vez mi destino fue el banco. Entré con los papeles bien guardados bajo el brazo y pedí abrir una cuenta nueva, únicamente a mi nombre. Un joven empleado, de rostro amable, se presentó como Alejandro. Me atendió con paciencia, explicándome cómo proteger mi dinero. Es importante que no comparta estos datos con nadie, don Mateo. Solo usted tendrá acceso. Asentí, agradecido, deposité casi todos mis ahorros y pensé en el dinero que pronto llegaría de la venta del rancho. Al salir, el sol pegaba fuerte. Compré una botella pequeña de mezcal en una licorería de esquina. La guardé en la bolsa y caminé sonriendo para mis adentros. Sentí una fuerza nueva corriendo por mis venas. Esa noche, sentado en el corredor, con el mezcal en la mano, comprendí que por primera vez en muchos años el peso de la balanza se inclinaba a mi favor, y lo había logrado en silencio, sin que Alonso sospechara nada. Ese día me levanté cuando el cielo apenas se iluminaba detrás de los cerros. El aire fresco de la mañana entraba por las rendijas y el canto de los gallos se mezclaba con el ladrido de mis perros. Arrastré hasta la galería una caja de cartón y empecé a colocar dentro lo que quedaba de los recuerdos de Rosa. Tomé un par de vestidos que aún conservaban su olor aguardado y finalmente el chal de lana que ella misma había tejido en las largas noches de invierno. El polvo me manchó las mangas de la camisa, pero no me importó. Lo doblé con cuidado y lo guardé en una caja aparte, como si protegiera algo sagrado. Mientras estaba inclinado, escuché pasos veloces. Era Santi, que corría por el camino con una sonrisa curiosa. «Don Mateo, ¿se va a mudar?», preguntó jadeando. Le pasé la mano por el cabello y respondí con calma: «Nada de eso, muchacho. Solo estoy ordenando un poco. Ya sabes, la casa acumula cosas viejas». Se rió y se sentó a mi lado. Empezó a envolver mis periódicos amarillentos con papel de estraza, como si fuera un juego. Le di un par de dulces de piloncillo como pago simbólico. El chico se marchó feliz, y yo me quedé mirando cómo se alejaba, pensando en la inocencia que a mi hijo ya no le quedaba. Al mediodía, un pequeño camión se detuvo frente al portón. Bajó Eddie, el cerrajero del pueblo. Venía con su caja de herramientas y un sombrero ladeado. «Buenos días, don Mateo. ¿Dónde empezamos?». Lo conduje hacia la puerta principal y luego hacia el viejo establo. Mientras cambiaba los candados, me contó que en las últimas semanas se habían escuchado historias de fraudes y robos de terrenos. «Más vale que se proteja», don me dijo. «Ahora la gente es capaz de cualquier cosa». Yo asentí, en silencio. No le di más detalles, pero dentro de mí su advertencia resonó como confirmación de lo que ya sabía. Mientras Eddie trabajaba en la puerta trasera, apareció Isabel con una canasta de víveres. Su sorpresa fue evidente al ver al cerrajero. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están cambiando las cerraduras?». Fingí un acceso de tos, cubriéndome la boca con la mano. «Las cerraduras viejas ya no servían», dije entre suspiros. «Mejor prevenir que lamentar». Ella me observó de arriba abajo, desconfiada, pero terminó por sonreír con amabilidad forzada. «Hace bien, don Mateo. La seguridad es lo primero». Y se metió en la cocina con su canasta. Al caer la tarde, caminé hasta la oficina de correos del pueblo. El aire olía a pan recién horneado y a humo de leña. Entregué a la empleada un sobre dirigido a la licenciada Teresa. Dentro había copias de los papeles de la venta y los comprobantes del banco. «¿Algo urgente, don Mateo?», preguntó ella. «Solo documentos familiares», respondí con naturalidad. De regreso, el cielo ya estaba teñido de naranja. Entré a la sala y encendí una lámpara de petróleo. Saqué un cuaderno y un bolígrafo. Mis manos temblaban, pero logré escribir despacio una carta corta y clara. Ahí explicaba que el rancho ya estaba vendido, que Alonso no tenía ningún derecho y que todo lo había hecho para asegurar mi paz. Puse la carta en un sobre amarillo y la dejé sobre la mesa del salón, a la vista. Después fui hasta el cuarto donde se encontraba el viejo cofre de hierro que había pertenecido a mi padre. Lo abrí con la llave oxidada y saqué espacio entre los papeles viejos. Allí deposité una segunda carta, mucho más larga y detallada. En ella conté lo que había descubierto: las deudas de Alonso,
sus tratos con gente peligrosa y cómo yo había fingido debilidad para que mostrara su verdadera cara. Sellé el sobre y lo guardé dentro del cofre, cerrando con fuerza. Sabía que algún día él abriría ese cofre buscando algo más. Sabía también que encontraría esas palabras que lo desenmascaraban. Coloqué la llave en el cajón del escritorio. A propósito, como carnada, esa noche el silencio de la casa era espeso. Encendí otra vela en el altar de Rosa y me senté frente a ella. El rostro de mi esposa en la foto parecía mirarme con serenidad. «Ya casi termino», Rosa, murmuré. «Pronto podremos descansar». Antes de acostarme, probé el pequeño sistema de vigilancia que había improvisado. Una cámara escondida en un estante, conectada a un viejo teléfono. La imagen era borrosa, pero lo suficiente para reconocer los movimientos en la sala. Al ver la pantalla encenderse y mostrarme el corredor vacío, suspiré de alivio. Me fui a la cama sabiendo que, al fin, todo estaba listo. Las cerraduras nuevas protegían la casa, las cartas esperaban ser descubiertas, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Por primera vez en muchos años, me dormí sin miedo, con la sensación de que esta vez el destino jugaba de mi lado. Me levanté antes de que amaneciera del todo. El aire fresco me golpeó el rostro cuando abrí la puerta y vi la neblina extendida sobre los naranjales. Un joven chofer de camión ya me esperaba frente al portón. Con su ayuda, cargamos las cajas en la parte trasera. Él miraba curioso, como si quisiera hacer preguntas, y al final se atrevió. «¿Se muda, don Mateo?» No dije mucho, solo asentí y respondí. «Lléveme al apartamento en el pueblo, hijo». Durante el trayecto, me quedé observando por la ventanilla. Las tierras se extendían interminables, doradas por el sol que empezaba a salir. Sentí un peso en el pecho, como si me arrancaran algo, y al mismo tiempo un alivio extraño, como cuando uno suelta una carga muy pesada después de años de cargarla. Llegamos al pequeño apartamento que había alquilado en silencio semanas antes. En la entrada ya me esperaba doña Lupe con una olla de caldo humeante. Me abrazó con la ternura de una madre. «Este es un nuevo comienzo, don Mateo. Se lo merece». Le agradecí de corazón, y mientras probaba el caldo caliente, sentí por primera vez que el futuro podía traer paz. Pasé la mañana ordenando. Colgué la foto de Rosa en la pared blanca, acomodé su chal sobre una silla y puse la caja con nuestros recuerdos en una esquina. Era un espacio sencillo, pero bastaba. El silencio era distinto al del rancho. Aquí no dolía. Aquí se sentía como un respiro. Al mediodía salí al mercado del barrio. Compré aceite, frijoles secos, pan y algunas velas. Los vendedores me miraban con curiosidad. No estaban acostumbrados a verme por ahí. «¿Y su rancho, don Mateo?», preguntó uno. «Busco un poco de tranquilidad», respondí. Nada más. De regreso, encendí el viejo teléfono conectado a la cámara oculta del rancho. La pantalla parpadeó y el corazón me dio un salto. El sistema marcaba movimiento. Me senté en la mesa, destapé la botella de mezcal que había comprado días antes y serví un trago. El sabor fuerte me quemó la garganta, pero me sostuvo el ánimo. En la pantalla apareció la camioneta negra de Alonso. Se estacionó frente al portón y él bajó con paso altanero, como siempre. Isabel lo seguía, pero su andar era más lento, los hombros caídos. Alonso metió la llave en la cerradura y trató de girarla. Nada. Maldijo en voz alta, golpeó la puerta con rabia. Isabel, con voz temblorosa, preguntó: «¿Por qué cambiaron las cerraduras?». Él no respondió. Gruñó, buscó otra llave, volvió a intentarlo. Nada. Su furia crecía. Tras varios minutos, encontró una ventana lateral mal cerrada y la forzó. La cámara captó cómo se colaba, tirando de Isabel detrás de él. Yo apreté el vaso entre las manos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ya dentro, Isabel miró alrededor con desconfianza. Su atención se detuvo en el sobre amarillo que había dejado a propósito sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez y poco a poco su rostro se desencajó. «Alonso», murmuró, «aquí dice que ya vendió el rancho». Él se lo arrancó de las manos, lo leyó en voz alta y su cara enrojeció. «Mentira, no puede ser». Golpeó la mesa con tal fuerza que el vaso que había allí cayó y se rompió en pedazos. Isabel retrocedió, asustada. «Nos engañó», dijo ella, con la voz quebrada.
Tú me juraste que tenías todo bajo control. Tú me presionaste, respondió Alonso, gritando. Eras tú la que quería la casa con piscina en Querétaro. La discusión subió de tono. Ella lo acusaba de ocultarle sus deudas. Él la culpaba de su ambición. Los gritos resonaban en cada rincón del rancho vacío, y yo los escuchaba nítidos a través del micrófono conectado. Me llevé las manos al rostro. No era alegría lo que sentía, tampoco venganza. Era una calma rara, como si al fin se estuvieran mostrando ante ellos mismos sin máscaras, como si la verdad hubiera salido de su escondite. En la pantalla vi a Alonso abrir cajones con desesperación. Revolvió papeles, tiró cosas al suelo hasta que encontró la llave que había dejado en el escritorio. La tomó y corrió hacia el cofre de hierro. Isabel lo seguía, llorando. ¿Qué buscas? La prueba de que aún tengo el control, rugió él. Yo, desde la distancia, apreté el vaso contra la mesa. Sabía lo que venía. La segunda carta lo esperaba, como un espejo implacable. La señal de la cámara empezó a fallar. La imagen se volvió borrosa. Alcancé a ver cómo Alonso introducía la llave en el cofre y lo abría con manos temblorosas. Isabel se tapó la boca con las dos manos, horrorizada, y la pantalla se oscureció. Me quedé quieto, con el eco de sus voces retumbando en mi mente. Sentí que la trampa se había cerrado, y por primera vez en mucho tiempo respiré en paz. Esa noche, en mi pequeño apartamento, el silencio era apenas interrumpido por el parpadeo de la lámpara de petróleo. El humo de la mecha formaba sombras que se movían en la pared. Frente a mí, el viejo teléfono tembló con un pitido débil. La cámara del rancho estaba transmitiendo. Me incliné, conteniendo la respiración, y observé. La imagen granulada mostraba a Alonso arrodillado frente al cofre de hierro. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura con la llave que yo había dejado a propósito en el cajón. Isabel estaba de pie detrás de él, la cara rígida, los labios apretados como si supiera que lo que saldría de allí no traería consuelo. Finalmente, el cofre cedió. Alonso sacó un fajo de papeles y un sobre blanco. Isabel se lo arrebató de inmediato, como si presintiera que era algo importante. Lo abrió de golpe y comenzó a leer en voz alta. Mis palabras llenaron aquella sala lejana. Sé que estás endeudado con gente peligrosa. Sé que quieres vender lo que no te pertenece para pagar tus errores. También sé que he fingido fragilidad para que muestres tu verdadero rostro. La voz de Isabel se quebró al llegar a ese punto. Sus ojos se nublaron y dejó caer el sobre al suelo. Alonso, me mentiste, susurró. Él, enloquecido, recogió el papel, lo desgarró a medias y gritó. Ese viejo no entiende nada. No sabe lo que hace. Pero Isabel lo enfrentó con la voz temblorosa. Lo sabe todo, y ahora nosotros lo hemos perdido todo. Vi cómo Alonso respiraba agitado, las venas del cuello marcadas. En la imagen, sus manos golpearon con violencia el cofre. En ese instante, sonó su teléfono. Contestó de inmediato. Del altavoz brotó una voz áspera, fría. Tu tiempo terminó. Prepárate. El rostro de mi hijo palideció. Apagó el celular de golpe y lo lanzó contra la pared. Isabel dio un paso atrás, aterrada. ¿Quién era? ¿Cuánto debes? Alonso no respondió. Sus ojos estaban desorbitados. Se limitó a rugir. Si no fuera por mi padre, todo estaría resuelto. La vi quebrarse. Isabel rompió en llanto, cubriéndose la cara. No quiero ser parte de esto, Alonso. No más. Corrió hacia la puerta, pero él la sujetó del brazo con brusquedad. La cámara tembló al captar la escena. Escuché el sonido seco de sillas y vasos cayendo al suelo. Isabel forcejeaba, gritaba que la soltara. Alonso la empujó contra la mesa, haciendo que un jarrón cayera y se hiciera añicos. Sus ojos, captados por la cámara, eran de furia y desesperación. Yo, en mi silla del apartamento, me apreté el pecho. Quería gritar, pero solo podía mirar aquella tragedia desde lejos. Sentía la impotencia correrme por las venas, pero también una certeza amarga. Al fin, Alonso estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. El forcejeo terminó abruptamente. Isabel se soltó y retrocedió hasta la puerta. Su rostro estaba desencajado. «Esto es tu culpa», le dijo con la voz rota. «No la mía. Yo me voy», y desapareció del encuadre, dejando a Alonso solo frente al cofre abierto. La cámara captó entonces lo impensado. Alonso se dejó caer de rodillas.
Su cuerpo entero temblaba. Apoyó la frente contra el borde del cofre como un hombre derrotado. El crujir de la madera bajo su peso resonó en mi teléfono como si el rancho mismo hubiera suspirado. Me quedé mirándolo largo rato, con la respiración contenida. No sentí victoria, tampoco alivio total. Lo que vi fue a un hijo destruido por su ambición, encadenado a su propia mentira. Me recosté en la silla, cerré los ojos y dejé que el silencio de mi cuarto me envolviera. La lámpara chisporroteó y supe que esa noche no iba a dormir. Había visto demasiado, había visto la verdad desnuda, y esa verdad dolía más que cualquier engaño. La noche caía espesa sobre el pueblo. En mi apartamento, apenas iluminado por la lámpara de petróleo, me senté frente a la pequeña mesa. Serví un poco de mezcal en la taza de barro que aún conservo desde mis años jóvenes. Junto a mí, coloqué la fotografía de Rosa. Su sonrisa inmóvil me acompañaba, como si ella también estuviera presente en ese último acto de paz. El viejo teléfono descansaba a un costado. La cámara del rancho seguía transmitiendo imágenes borrosas, intermitentes. En ellas aparecía Alonso, solo, caminando de un lado a otro por la sala en ruinas. Revolvía cajones, tiraba papeles, golpeaba muebles, como un animal acorralado. Finalmente, se dejó caer en una silla, con la cabeza hundida entre las manos. Yo escuchaba además los ruidos del exterior, el ladrido de los perros del vecindario y, de vez en cuando, el rugido lejano de una motocicleta que pasaba por el camino. Sabía lo que significaban. Los hombres que le exigían cuentas ya rondaban cerca. Apagué la pantalla del teléfono. No necesitaba ver más. Lo que debía ocurrir ya estaba escrito, y no estaba en mis manos intervenir. Levanté la taza de mezcal, y mientras el fuego líquido me quemaba la garganta, sentí un extraño sosiego. La llama de la vela se agitaba, proyectando mi sombra contra la pared, la silueta de un viejo que, al fin, había dejado de fingir debilidad para recuperar su dignidad. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me levanté despacio, arrastrando las sandalias, y abrí. Era doña Lupe, con un canasto cubierto por un paño. Le traje unos tamalitos de elote recién hechos, dijo sonriendo. Pero, don Mateo, no debería desvelarse tanto. Le puede hacer daño. Sonreí, agradecido. La invité a pasar. Nos sentamos un rato en la cocina, compartiendo el aroma dulce del pan de maíz. Ella me contó las novedades del barrio, que en la plaza se comentaba que mi rancho ya tenía nuevo dueño, que la gente lo veía como el final de una época. Yo asentí en silencio. Sí, es verdad, el rancho ya no es mío, admití, sin tristeza. Pero lo que de verdad me pertenece, nadie puede quitármelo. Ella me tomó la mano con fuerza, sus ojos brillando con la complicidad de quien entiende, sin necesidad de más palabras. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé solo otra vez. Guardé ordenadamente lo poco que tenía en el apartamento. Colgué el chal de Rosa sobre el respaldo de una silla, como si ella pudiera venir en cualquier momento a cubrirse los hombros. Puse la caja con las fotografías en la repisa y por primera vez desde que llegué, el espacio me pareció un verdadero hogar. Salí al pequeño balcón. La calle estaba casi desierta, apenas iluminada por faroles que chisporroteaban. Desde lejos, escuché la voz de un vendedor nocturno, tamales oaxaqueños, recién salidos. Ese grito familiar me devolvió a los días en que Rosa y yo caminábamos juntos por ferias y mercados, riendo por cosas simples. Cerré los ojos y respiré hondo, como si pudiera traerla de vuelta solo con la memoria. Antes de acostarme, regresé a la mesa. La vela se consumía despacio, dejando un charco de cera. Tomé la foto de Rosa entre mis manos y levanté la taza de mezcal. Hemos protegido nuestro honor, querida, le dije en voz baja. Lo que construimos con esfuerzo sigue siendo nuestro en la memoria. Nadie puede arrancarnos eso. Soplé la vela. La llama se apagó y la habitación quedó en penumbras, envuelta en una paz que no recordaba desde hacía muchos años. No era la paz de la resignación, sino la de quien sabe que, al final, fue capaz de decidir por sí mismo. Me acosté sin miedo, con la certeza de que ya no era una carga para nadie, era de nuevo dueño de mi vida. Y esa fue mi victoria más grande, silenciosa pero verdadera.